Bueno, pues la siguiente ponencia que tenemos a continuación se titula Rehabilitación de pacientes con discapacidad motoras mediante técnicas basadas en visión computacional, y la va a realizar Antoni Jaume y Capó, de la Unidad de Gráficos y Visión por Ordenador e Inteligencia Artificial de la Universidad de Islas Baleares. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quería dar la enhorabuena a la organización por este magnífico congreso, y a continuación os voy a presentar el trabajo que hemos realizado conjuntamente con la Universidad de La Habana, donde intentamos realizar videojuegos para ayudar a la rehabilitación de personas con discapacidad severa, para intentar mejorar o mantener sus capacidades y sobre todo para motivarlos. Realmente la problemática con la que nos encontramos, tanto en La Habana como en las Islas Baleares, es que trabajamos con un conjunto de pacientes donde acudían a sesiones de rehabilitación desde hacía mucho tiempo, pacientes entre 32 y 45 años, donde la mayor característica era su desmotivación frente al tratamiento, porque normalmente pues eran pacientes que asistían a las sesiones de rehabilitación más que nada para mantener sus capacidades. Concretamente, en este caso, pues eran pacientes con parálisis cerebral, que normalmente se desplazan con silla de ruedas y que habían conseguido mantener el equilibrio, pero de forma estática, que cuando se desplazaban pues tenían problemas con el equilibrio, y lo que se ha intentado pues es realizar videojuegos para trabajar o intentar mantener este equilibrio estático y, si es posible, pues avanzar hacia un equilibrio dinámico. En la literatura y en muchos estudios está demostrado que los videojuegos pues permiten la motivación de las pacientes. Basta ver que la gente que habitualmente pues utiliza las videoconsolas pues o juega videojuegos está horas y horas delante de la pantalla jugando. Pero la problemática que nos encontramos, porque nos dimos cuenta que muchos juegos de la PlayStation, concretamente el iToy o de la Wii, tanto la tabla de equilibrio como la Wii, pues servían para trabajar el equilibrio, pero no estaban adaptados a las características de nuestros pacientes, no eran adaptables. Por eso nuestro trabajo se centró en construir o implementar nuevos juegos para trabajar los objetivos del proyecto y, sobre todo, en describir qué características tiene que tener esta interacción. Se me olvidó decirlo antes, pero la interacción que nosotros nos basaremos será basada en visión. ¿Por qué motivo? Porque no es invasiva, no es necesario que el usuario tenga que sostener ningún elemento ni se le pone ningún dispositivo encima, y además la característica de nuestros usuarios es que tenían problemas en sostener cualquier tipo de dispositivo. Por eso, interactuando a través de visión, como puede ser el iToy, a través de una webcam o a través de la Kinect, pues nos ahorramos estos problemas. Durante la presentación que haré, pues os presentaré algún caso de estudio, cómo hemos diseñado el juego, los experimentos que estaban en proceso, que ahora ya lo estamos terminando, por lo tanto hay más resultados que cuando escribimos el artículo, qué elementos de interacción nos hemos dado cuenta que son importantes para entornos de sistemas de rehabilitación y hacia dónde encaminaremos nuestro trabajo futuro. ¿Vale? Con lo que os he explicado anteriormente, pues se decide construir un videojuego para motivar, con el objetivo principal de motivar a los pacientes, y luego como objetivos secundarios pues es mejorar su equilibrio, favorecer la coordinación, estimular los aspectos cognitivos y comunicativos y mejorar el día a día de los pacientes. ¿Vale? Como os he comentado antes, debido a las características del usuario y además como éramos expertos en visión por computador en nuestra unidad de investigación, pues decidimos que el mejor dispositivo para realizar la interacción entre el usuario y entre el videojuego era la visión. Empezamos con una webcam, también nos interesaba que fuese de bajo coste, y últimamente estamos empezando a trabajar y ya tenemos resultados con la Kinect de Xbox, aunque también nos hemos encontrado con algunos problemas nuevos. ¿Vale? Esto sería el entorno de captura del juego, el entorno de juego. Había un background porque llevamos mucho tiempo realizando estos tipos de interacción y antes utilizamos un chroma key, ahora se ha eliminado el chroma key. Y realmente pues el usuario se coloca delante de la pantalla donde hay una webcam o una Kinect o el dispositivo de captura, una PrimeSense, y el usuario pues tiene que interactuar con objetos que aparecen en la pantalla. En concreto, para el trabajo del equilibrio
lo que hicimos conjuntamente con los especialistas, en este caso fisioterapeutas, pues los primeros meses intentar hablar el mismo lenguaje, ya que nosotros hablábamos de una manera y ellos hablaban de otra, para conseguir un juego donde, con los conocimientos técnicos que teníamos nosotros y sus necesidades para sus pacientes, pues realizar un juego donde se trabajase el equilibrio. Y al final, en resumen, el juego consistía en que aparecen diferentes objetos de interacción en la pantalla y el usuario tiene que interactuar con ellos. Puede interactuar de muchas formas, está más especificado en el artículo. Simplemente puede ser con un contacto o que el contacto se tenga que establecer durante un tiempo con los objetos de interacción. También poco a poco fuimos añadiendo elementos de interacción cognitivos. A lo mejor no sé si se ve muy bien, pero hicimos una especie de juego del ahorcado, también que sonaba en un instrumento determinado y el usuario tenía que seleccionar el instrumento correspondiente. ¿Y qué se conseguía? Pues a partir de los cálculos de las características de la cámara y con la distancia del usuario respecto a la cámara, nosotros conocemos la envergadura, por lo tanto colocamos los objetos en relación al usuario, de tal forma que a partir de la envergadura del usuario, el usuario tenga que hacer un desplazamiento de su centro de masas para así intentar que el usuario pierda el equilibrio y tenga que trabajar el equilibrio. Los objetos que aparecen en pantalla ahora tienen un patrón, pero el especialista en cada sesión y adaptándolo al usuario puede adaptar la envergadura del usuario a la distancia de los objetos y así el usuario pues puede empezar con objetos que puede tocar fácilmente y tiene que cambiar muy poco su centro de gravedad, y con su evolución durante las sesiones pues los va poniendo a más distancia y más dificultoso es para el usuario. El juego es personalizable o adaptable y por eso el especialista, entre otras cosas, pues puede configurar qué esquemas de borrado prefiere, si simplemente el usuario tiene que pasar por encima de los objetos de interacción o tiene que pasar y mantenerse un tiempo determinado, qué tiempo de contacto, cuál es el tiempo máximo de juego del usuario. Son usuarios que tienen una discapacidad motora severa, por lo tanto no podemos pretender que siempre terminen los juegos, pero para no desanimarlos y que le digamos a terminar el juego, pues el juego después de un tiempo termina. Y luego nos dimos cuenta, para este tipo de usuarios, que el efecto espejo era muy importante. Nosotros cuando nos miramos en un espejo, si movemos la mano derecha, en el espejo se mueve también hacia la derecha, pero cuando trabajamos con una webcam o con una cámara, cuando yo muevo la mano hacia la derecha, aparece a la derecha de la pantalla que realmente a la izquierda del usuario. Y también es una manera de ayudar a la rehabilitación del usuario. Más o menos con lo que he explicado creo que se entiende el esquema general, pero también es muy importante en el esquema general de que se tiene que guardar toda la información de las sesiones para que el especialista pueda saber en todo momento la evolución del paciente. Por lo tanto, el esquema general este de aquí, el usuario interacciona con el sistema, hacemos una adquisición de imagen, se realiza la interacción y enseguida diferentes feedback van hacia el usuario, que son feedback sonoros y visuales. Pero además, al mismo tiempo, se va guardando un XML donde se guarda toda la información que los especialistas nos han pedido y que es importante para ellos. ¿Por qué un XML? Porque con el XML luego a nosotros nos es muy fácil por hacer cualquier programa y transformar esta información al tipo de fichero que prefiera el especialista. Si el especialista pues prefiere un Excel, lo transformamos a Excel. Si prefiere un archivo de SPSS, lo transformamos a SPSS. Lo prefiere de R, lo prefiere en una base de datos, pues le creamos la base de datos. Cuando escribimos el artículo estábamos probando, estábamos en proceso de experimentación, pero más o menos ya tenemos el experimento terminado, tenemos los resultados previos y cómo funciona el experimento. En primer lugar,